Hola, buen día, ¿cómo están todos? Soy la maestra Milena Corral, soy docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, UACH, y soy rehabilitadora oral. Mi especialidad es rehabilitación oral y hoy vamos a tener un tema muy interesante de prótesis removible, y estos son como apoyos para los alumnos, apoyos de asesorías para los alumnos, de parte del departamento que está dirigido por la doctora Arari Chacón, el departamento de asesorías. Bueno, el tema es clasificación de Kennedy, que es parte de la prótesis removible. Es un tema que de repente nos puede causar como mucho problema para entenderlo, pero realmente es sencillo. Voy a tratar de hacerlo lo más ligero para los alumnos. Como bien saben todos, hay mucho dentulismo, ¿verdad?, en México, y esto es a través de dos grandes enfermedades que ya conocemos, como la caries y la enfermedad periodontal. Esto nos lleva a la enfermedad periodontal, nos lleva a la movilidad dental, a la pérdida de hueso y a su vez, muchas veces a la pérdida de órganos dentarios, como lo pueden ver en esta imagen, que se ven dientes largos, dientes con, piedritas, que esto es el resultado del acúmulo de bacterias, el acúmulo de comida en estos órganos dentarios y que con el tiempo se endurece. Este acúmulo está lleno de bacterias, este acúmulo de comida está lleno de bacterias que lo que hace es ir reduciendo o comiéndose, por así decir, el huesito, y el hueso es seguido por la encía. Por eso se ven los dientes así largos y al final, desgraciadamente, estos dientes se pierden. Otra de las enfermedades que nos atañen y que nos hacen perder estos órganos dentarios son la caries extensa. Como pueden ver en esta imagen, son caries extensas que terminan destruyendo toda la corona clínica del órgano dentario. Y ya no queda o ya no hay otra solución más que la extracción. Esta pérdida de órganos dentarios nos lleva a que los dientes remanentes o los dientes que quedan sufren cambios en su posición, en su forma, sobre todo porque se giran o se giran en su propio eje o se pueden salir de su alveolo. Como se ve en estas imágenes, hay dientes que están mesializados, hay dientes que están fuera de su alveolo, que están invadiendo el espacio oclusal de los dientes superiores, por ejemplo. En la imagen de acá abajo a la izquierda se ven órganos dentarios girados en su eje, donde la parte palatina queda en mesial. Entonces, todo esto nos conlleva a problemas de oclusión traumática. Entonces esto nos puede conllevar también a problemas a nivel del ATM, a nivel de los músculos, y sobre todo tenemos pacientes edéntulos parcialmente. Sabemos que para poder hacer un buen diseño de esta prótesis parcial removible, primero tenemos que conocer las clases de Kennedy, que esto es lo que nos trae a esta asesoría. Ok, vamos a hablar un poquito de historia. Clasificación de Kennedy. Para los arcos parcialmente desdentados han sido clasificados por varios métodos. Métodos como el de Beckett, Kummer, Friedman, Wilson, Skinner, entre otros. Pero el que más es utilizado entre la comunidad odontológica es el que fue acuñado en 1925 por Edward Kennedy. Él fue clasificando estas arcadas en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, tomando las zonas edéntulas para poder ser clasificadas. Para poder usar esta clasificación también tenemos que utilizar las reglas de Applegate, que es muy muy importante utilizarlas. Son 8 reglas para poder llegar a la clasificación de Kennedy. La primera clasificación
es la número 1, que dice que se va a hacer esta clasificación después de todas las extracciones. Si hay, por ejemplo, la duda de un órgano dentario que va a ser extraído, pues se hace el diagnóstico y si se queda, se va a tomar en cuenta como pilar. Pero si no se queda, entonces va a ser parte de esta clasificación. La número 2 habla de los terceros molares. Si se encuentra un tercer molar, pero va a ser extraído o no va a ser tomado en cuenta para pilar de esta prótesis, entonces no se toma como parte de esta clasificación. La número 3 es si hay un molar y se va a usar como pilar, un tercer molar, y se va a usar como pilar, va a ser parte de esta clasificación. La número 4 nos dice que si falta un segundo molar, pero no tiene antagonista, y por esa razón no va a ser usado como pilar o no va a ser sustituido, más bien, perdón, no va a ser sustituido en esta prótesis removible, entonces no se va a tomar en cuenta para la clasificación. La número 5 nos dice que el área, y esto es muy importante porque a veces nos confundimos cuando vemos muchas áreas edéntulas. Pero lo principal es que el área edéntula más posterior es la que va a definir esta clasificación. La número 6 es las áreas individuales que difieren a las que definen esta primera brecha edéntula que define nuestra clasificación. Todas las áreas edéntulas a partir de la más posterior se van a tomar como modificaciones. Es decir, modificación 1, modificación 2, le van a poner un número, según el número de brechas edéntulas extras a la que define la clasificación. La número 7 nos dice que la extensión del área de la modificación no importa. No importa si es grande, si le falta un diente, si le faltan 2 o 3. Solo importa el número de brechas extras. Y la número 8, que es la última, nos dice que la clase 1, que la clase 2 y que la clase 3 no tienen subdivisiones. Ahora bien, vamos a ver cómo se define cada una de las clases. En la imagen vamos a poder ver lo que se llama y se define como clase 1 de Kennedy. Esta es un paciente, ¿verdad?, que tiene desdentado bilateral posterior sin diente pilar posterior. Como lo ven en la imagen, solo tenemos dientes anteriores. Tenemos una imagen donde solo se ven de premolar a premolar y todo el segmento posterior está edéntulo. Y no hay un pilar posterior o un diente que nos pueda servir como pilar posterior. A esto se le llama clase 1. La clave está en desdentado bilateral. Aquí son 2 brechas a los 2 lados de la arcada y no tienen pilar posterior. Ahí está la clave. De repente nos podemos confundir porque ahorita viene la clase 2 y ya verán que de repente dicen, bueno, ¿cuál es la clase 2? ¿Cuál es la clase 1? También esta tiene subdivisiones. Como pueden ver en la imagen, todos los órganos dentarios que puedan faltar en el segmento anterior van a ser subdivisiones. A partir de este segmento posterior que está edéntulo bilateralmente, lo que falte en el segmento anterior van a ser subdivisiones. Puede faltar un canino, puede faltar los 2 anteriores y va a seguir siendo clase 1. Ahora, veamos la clase 2. La clase 2 es un paciente desdentado unilateral. Ahí está la diferencia entre la clase 1 y la clase 2. Es unilateral, pero sigue siendo posterior y sin pilar posterior, como lo pueden ver en la imagen. Solo tenemos una brecha edéntula del lado izquierdo, puede ser el lado derecho, pero solo una brecha edéntula y sin pilar posterior.
También esta clase de Kennedy va a presentar subdivisiones. Todo lo que se presente del lado que tiene dientes o del segmento anterior, todo que tenga brechas edéntulas como se ve aquí en las imágenes, todo esto va a ser subdivisión. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver que le falta un premolar y un molar. En la última imagen, así la que está clarita, entonces se puede decir que es clase 2, subdivisión 1 y 2. Así es como se le va poniendo el nombre a las subdivisiones. O modificación, es otro nombre con el que se puede conocer. Modificación y se le pone el número. La siguiente es la clase 3. Esta para los alumnos de repente puede ser muy confuso. La diferencia entre la clase 1, la clase 2 y la clase 3 es que el paciente va a presentar una brecha desdentada unilateral. Pero en este caso sí va a tener pilar posterior. Puede tener 1, puede tener 2, como en el caso de la imagen. Puede tener 2 molares o puede tener solo el tercer molar. Recuerden que si ese tercer molar no se va a utilizar como pilar, entonces cambiaría la clase de Kennedy. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, espero no confundirlos, pero si quitamos en esta imagen el tercer molar, se convertiría en vez de clase 3 en clase 2, porque ya no tenemos pilar posterior. Entonces, aquí tenemos también que puede presentar subdivisiones, ¿verdad? Podemos tener subdivisión 1, subdivisión 2, podemos tener a los dos lados de la arcada izquierda-derecha 2 brechas grandes donde nos falte los 2 premolares, los 2 molares y solo tenemos el tercer molar. Se va a utilizar como pilar y entonces no es clase 3 simple, es una clase 3 con una subdivisión o una modificación. Porque recuerden que es desdentado unilateral. La clase 4, como viene en la imagen, es un paciente desdentado anterior. Le faltan todos los dientes anteriores y aquí la clave es que cruce la línea media. Si le falta el central, el lateral, el canino y hasta un premolar, pero no cruzó la línea media, entonces esta se convertiría en clase 3. Aquí la clave de la clase 4 es que tiene que cruzar la línea media y que debe de tener órganos dentarios posteriores. Esta clase, también una clave de esta clase, es que no tiene subdivisiones. No puede tener subdivisiones porque recuerden, si hay pérdida o ausencia de órganos dentarios en la parte posterior, aún que tenga una brecha dental anterior que cruza la línea media, entonces la que rige es la más posterior. Entonces tendríamos que recordar la regla número 5 de Applegate, que la que rige es la más posterior y deja de ser clase 4. Bueno, pues muchas gracias, espero que haya quedado claro esta parte de la prótesis removible, que son las clases de Kennedy, que son muy importantes para poder hacer nuestro diseño. Muchas gracias por su atención. Espero que esta cápsula informativa haya sido para ustedes de gran ayuda, y si por ahí quedó alguna duda, les recuerdo que soy la doctora Milena Corral y les dejo aquí mi correo, que es mcorrala@wash.mx para cualquier duda. Gracias.